El Parque España 1 se encuentra en la 25 Poniente y 10 Sur, pero fue precisamente ahí cuando el sueño del fútbol profesional en Puebla inició hace más de 75 años. Hoy es una puerta de emergencia, pero en los 40 fue una de las porterías del Mirador, la casa del primer Puebla. Hace unos años, durante las obras de construcción de la cancha del pádel, a la hora de recortar un muro se encontró la taquilla y entrada al Mirador, un estadio que algunos siguen recordando con nostalgia. Muy buen ambiente que tenía. Había una tribuna de sol del lado izquierdo y al lado derecho estaba la tribuna de sombra. Aquí es donde está la cafetería del parque, era el centro del campo. Y la barda esa que ven ahí, como les digo, es la misma que estaba ahí. Es más, ahí descubrimos una taquilla que fue de aquellos tiempos. Pero para entender a los hombres que se atrevieron a soñar, conviene retrasar el tiempo. A principios de los años 40, México daba pequeños saltos en su economía. Se desarrollaba la radio como principal medio de comunicación y entretenimiento. La industria musical encontraría un punto de ebullición tras el encarecimiento de los productos y tiempos de grabación en los Estados Unidos. El cuadrante radiofónico estaba dominado por los cantantes de música ranchera y los boleros con personajes de culto como Agustín Lara. Incluso Pedro Vargas aparecería en 1943 con Toda una vida, original del compositor cubano Osvaldo Farrés. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Con la Segunda Guerra Mundial en pleno y la participación de los Estados Unidos en la última fase del conflicto, México encontró ciertos beneficios como la consolidación de la industria cinematográfica en la llamada época dorada del cine mexicano, marcado los contrastes de la filmografía mexicana. Por un lado, las películas de ambiente rural, las famosas rancheras, las cintas que resaltaban el nacionalismo como Mexicanos al grito de guerra, primera cinta donde el director Ismael Rodríguez pudo trabajar con el ídolo del pueblo, Pedro Infante. Y para ese año de 1943 aparecería en pantalla la cinta María Candelaria, dirigida por Emilio Indio Fernández, con la participación de Dolores del Río, en uno de sus primeros papeles en el cine nacional, y Pedro Armendáriz, que alcanzaría la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Puebla era una ciudad pujante, de las principales del país por su industria textil. Era una ciudad muy pequeña, tenía 174,000 habitantes, bueno, yo creo que ahora los tendrá Cholula. Era una ciudad corta en extensión, pongamos los límites, por el norte el río y poquito alrededor del fuerte, poquito, por el sur llegaba pues más o menos hasta la 19, oriente-poniente, por el poniente pues aproximadamente a la 17 norte-sur y por el oriente pues en el barrio de Analco y de La Luz, es decir, por allí de la 18 ya no había nada, en adelante. Eran ranchos, eran haciendas, era campo absolutamente, así que era una ciudad muy provinciana, muy acorde para vivir. Y se pusieron de moda en esos años, justo en los años 40, el que los cafés fueran concurridos por la gente de Puebla y sacaran mesitas al pasillo, pues al deambulatorio, para que la gente se sentara a ver pasar a la otra gente y chismear. Yo he oído pláticas de gente que decía, yo no me quería parar de la plática porque si me paraba yo iba a ser el blanco de las críticas de los que se quedaban. Pero era una manera de pasar el tiempo, todas las tardes estaba lleno de esta gente que iba a tomarse su café, a ver pasar. Y ¿qué les digo? Los domingos era una maravilla porque la ciudad entera se volcaba en la plaza, en el Zócalo, y esto era
como dice la canción de Chava Flores, unos para un lado y otros para otro, los muchachos por aquí, las muchachas por allá, y sentados en las bancas los papás y las mamás, así era. En el deporte, el béisbol acaparaba la atención como el deporte más importante, y ya con una liga profesional desde 1925. Los Industriales de Monterrey, ahora Sultanes, ganarían su primer título al consolidarse como el mejor récord de la temporada con 53 ganados y 37 perdidos. El fútbol. Tras una década de esfuerzos de la Liga Mayor y algunas otras competencias en la época amateur, decidió dar el paso al profesionalismo en octubre de 1943 con el primer torneo oficial de la Liga Mexicana y con la participación de 10 equipos. La selección de Jalisco se desintegró para dar paso al Guadalajara y al Atlas. Se incluyó al Veracruz y el ADO, viejos conocidos de la Liga Veracruzana, más la participación de 6 conjuntos ya con pasado en la Liga Mayor: el España, la postre campeón, el Asturias, el Moctezuma, el Atlante, el América y el Marte. La fundación del Puebla se dio junto a la profesionalización del fútbol. El equipo camotero fue admitido el 28 de marzo de 1944 para jugar el torneo de Copa de la temporada 43-44. Su ingreso se dio prácticamente al mismo tiempo que el Oro y el León, que también tendrían participación en el próximo torneo. Los esfuerzos de Joaquín Díaz y Alfonso Sobero por juntar a una gran cantidad de socios decididos a invertir en un equipo que competiría en la Liga Mayor estaba rindiendo frutos, pues ya también se habían asegurado de contar con un escenario digno para la plaza. Él, cuando llega de España aquí, jugó en el Pachuca y decide fundar un equipo de fútbol. El equipo de fútbol, pues el Puebla de sus amores, el Puebla de la Franja. Y de ahí, pues como que gozamos mucho al Puebla. Roberto Cortázar logró negociar un terreno cedido por el Parque Recreativo Español para edificar El Mirador, retomando el nombre del sitio que ocupó una hacienda que en su momento llevó el mismo nombre, el Rancho El Mirador. El Rancho El Mirador, exactamente, porque el rancho está en una subida, es en una loma que permite ver a la ciudad desde allí. Entonces, por eso era el mirador de la ciudad, evidentemente. A raíz de esta idea, son dueños de esos terrenos don Roberto Cortázar, Alfonso Sobero y mi papá. Tiene parte de esos terrenos. Entonces dicen, bueno, vamos a donar estos terrenos a la colonia española que nos está apoyando, ¿sí? Y que nos den permiso de hacer hacemos un salón social de eventos donde haya romerías y todo este tipo de cosas, y después ponemos un campo de fútbol con gradas. Cortázar, que tenía mucha idea para todo esto de la arquitectura, esto hace las tribunas de madera. Todavía no había fierro, si había era muy caro hacerlas de hierro, ¿no? Pero son todas las tribunas, de un lado y del otro son de madera, para 2,000 espectadores. Entonces, se pide permiso a la federación, lo conceden, se hace el campo, ellos nos dan las instrucciones cómo, y el señor Cortázar se hace cargo de la construcción de ello. Quedan las instalaciones para el salón de fiestas y queda el campo de fútbol. Entonces, se inaugura precisamente el 21 de mayo de 1944. Por eso es que cumplirá 75 años, se dice, de fundado el Puebla. Puebla se funda un poco antes, pero no participa más que en la Copa México, porque ya la federación había lanzado ese como primer campeonato, Copa México, que el presidente de la República dona el trofeo para el que lo gane. Nosotros íbamos al Mirador con mi papá, y sí les quiero decir para que la gente se ría, íbamos todos de traje, de corbata, los señores, las señoras elegantísimas, guapísimas. Era donde iba a hacer el desfile de señoras, de jovencitas. Íbamos al fútbol, pero todos muy bien vestidos, ¿verdad? No como ahora que pues ya van como cada quien Dios le dé a entender. En un estadio de madera, chiquito, muy chiquito, ¿no? Yo no sé cuánta gente cabría, a lo mejor 10,000 gente, no te sé si yo no me acuerdo exactamente, pero sí estaba muy cerca de la cancha de fútbol. Vaya, no había cancha de correr, no había nada de eso, era un estadio muy chico pero con muchísimo sabor.
muchísimos aros. Después, al principio, nada más tenía 2 tribunas en el frente. Después me acuerdo que le pusieron una atrás de la portería. Pero sí estabas muy en contacto con los jugadores. Había que cruzar el río, había un puentecito con tubos para que no se cayera uno al lodazal, pero ya ni río era. Y era un carrizal muy tupido, había carrizos, bambús muy intensos. Pasaba uno, caminaba un poquito de campo por este lado del río y después ya cruzaba hacia el rancho, porque era un rancho, había sido un rancho el Mirador, y entonces ahí estaba la fábrica y a un lado de la fábrica estaba el campo deportivo. Entonces la gente iba, hacía una excursión para ver el fútbol. El Puebla nació con su identidad bien clara. Entonces mi papá toma una decisión y dice, bueno, vamos a usar los colores. El Puebla nació con su identidad bien clara. Entonces mi papá toma una decisión y dice, bueno, vamos a usar los colores de Puebla y ponemos el uniforme del River Plate. Entonces ahí salen los colores de Puebla, blanco y azul. En su uniforme, los colores de la Talavera poblana y en el pecho, el escudo de la ciudad. Lo único que le hace papá es cambiarle la franja de dirección. El River Plate la tiene de izquierda a derecha y papá la pone de derecha a izquierda para que el escudo de Puebla quede del lado del corazón. Tras caer en desgracia, ha sido capaz de sobrevivir a directivas sin capacidad. En un estado de madera, chiquito, muy chiquito, ¿no? Yo no sé cuánta gente habría, a lo mejor 10,000 gentes, no te sé si yo no me acuerdo exactamente. Había que cruzar el río, había un puentecito con tubos para que no se cayera uno al lodazal, pero ya ni río era. A lo largo de su historia de 3/4 de siglo, el Puebla ha sido de la ciudad y de los poblanos. Al principio nada más tenía 2 tribunas en el frente, después me acuerdo que le pusieron una atrás de la portería, pero sí estabas muy en contacto con los jugadores. Pasaba uno, caminaba un poquito de campo por este lado del río y después ya cruzaba hacia el rancho, porque era un rancho, había sido un rancho el Mirador, y entonces ahí estaba la fábrica y a un lado de la fábrica estaba el campo deportivo. ...75 años de logros, de tristezas, de vivencias, pero sobre todo de identidad con los poblanos. El Puebla nació con su identidad bien clara. Entonces mi papá toma una decisión y dice, bueno, vamos a usar los colores de Puebla y ponemos el uniforme del River Plate. Entonces ahí salen los colores de Puebla, blanco y azul. En su uniforme, los colores de la Talavera poblana y en el pecho, el escudo de la ciudad. Lo único que le hace papá es cambiarle la franja de dirección. El River Plate la tiene de izquierda a derecha y papá la pone de derecha a izquierda para que el escudo de Puebla quede del lado del corazón. Tras caer en desgracia, ha sido capaz de sobrevivir a directivas sin capacidad. En un estado de madera, chiquito, muy chiquito, ¿no? Yo no sé cuánta gente habría, a lo mejor 10,000 gentes, no te sé si yo no me acuerdo exactamente. El debut del equipo camotero en el torneo de Copa se dio el 7 de mayo ante el Veracruz, en un encuentro realizado en el Puerto Jarocho con victoria de 5-1 para el conjunto escualo. Lupe Vázquez, con un tanto de penal, se convirtió en el primer anotador y Pepe Iborra fue el primer capitán del equipo.
José Iborra, Manuel Pando, Óscar Lacé, Ramón Sánchez, Filiberto Guerrero, José Amezcua, Roberto Zárate, Rafael Escalada, Roberto González, Alfonso Escobedo y Lupe Velázquez fueron los primeros en vestirse con la camiseta de la franja. El uniforme, una combinación del diseño del River Plate argentino y los colores de la Talavera poblana. Mi papá hubiese querido el uniforme del Sporting, pero resulta que era el uniforme de las Chivas. Esa es la coincidencia entre uno y otro. Y entonces mi papá toma una decisión y dice, bueno, vamos a usar los colores de Puebla y ponemos el uniforme del River Plate. Y entonces ahí salen los colores de Puebla, blanco y azul, más bien Talavera, que ese es el color original, ¿no? Que ahora usan el azul marino, uno muy pálido, no sé qué. Es el color de la Talavera. Ese es el tono. Y el blanco. Entonces, lo único que le hace papá es cambiarle la franja de dirección. El River Plate la tiene de izquierda a derecha. Y papá la pone de derecha a izquierda para que el escudo de Puebla quede del lado del corazón. Porque se trataba de representar a la ciudad. Entonces el alcalde de la época dio permiso para que se usara el escudo de la ciudad, porque era representativo de Puebla. Las flamantes contrataciones de los futbolistas argentinos Eladio Bacheto, Juan Ángel Pérez, Cecilio Wilson y Ricardo Alarcón, procedentes del San Lorenzo de Almagro, River Plate, Racing y Flamengo respectivamente, no pudieron participar en el primer encuentro, pero ya estaban listos para aparecer en el campeonato. El 21 de mayo de 1944, el Mirador recibió su primer encuentro, un partido amistoso entre el Puebla y el Atlante. Sirvió para inaugurar el escenario que serviría de casa para el conjunto camotero, que cayó por 1-4 ante los Potros, con la presencia de diversas autoridades en el palco de honor, incluido al gobernador del estado Gonzalo Bautista y los secretarios Maximino Ávila Camacho y Gustavo Díaz Ordaz. Posteriormente, el Puebla cerró con una victoria por 2-0 ante el ADO y un empate 2-2 ante el Moctezuma de Orizaba para terminar el torneo con 2 triunfos, un empate y 3 derrotas. Tras la experiencia y eliminación prematura en la Copa, la directiva sentía que hacía falta otro esfuerzo para elevar el nivel de la plantilla y se dio la contratación de Bruno Rodolfi, figura del River Plate y seleccionado argentino. Ahora sí, estaban listos para el debut en la temporada 44-45. Son ídolos también allá en la selección argentina, o sea, ahí echaron mano de los recursos que fueron necesarios para hacerlo. En esa época le llamaban, que era de época de la Guerra Mundial, había muchísimas oportunidades de negocios para exportación y eso. Y todos ellos eran empresarios fuertes que ganaban mucho dinero. Entonces, arriesgaron muchos capital para formar el pueblo. El 20 de agosto, el Puebla recibió al Atlas en el primer encuentro oficial de la campaña en el Parque El Mirador y con un sorprendente triunfo 5-2 sumó sus primeros puntos de la campaña. El argentino Eladio Bacheto abrió el marcador al minuto 10 con el primer gol de la franja en un partido oficial de Primera División. Rafael Escalada marcó un triplete y Ricardo Alarcón completó la goleada de los poblanos. El debut del Puebla en la Liga Mayor fue de ensueño. Terminaron con el subcampeonato solo por debajo del Club España, que se llevó la corona de la temporada 44-45. Los camoteros terminaron con un registro de 30 puntos, producto de 14 victorias, 2 empates y 8 derrotas. El España se quedó con el título de la liga al sumar 38 unidades. El primer trofeo para la franja llegó en el año de debut, pues el equipo poblano se quedó con la copa de la campaña 44-45. Tras ir avanzando de ronda, eliminó al Oro en las semifinales 3-1 y disputó la final ante el América en el Parque Asturias el 24 de junio de 1945. El equipo camotero logró una ventaja de 3 goles en los primeros 30 minutos. Eladio Bacheto vacunó a los cremas con doblete a los 4 y 20 minutos. Después, Lupe Velázquez al 26 amplió la ventaja y Octavio Vial descontó para el América al minuto 33 para cerrar así el primer tiempo. Para la segunda parte, Alarcón devolvió la ventaja
ventaja de 3 al Puebla y el América tiró de orgullo para acercarse con anotaciones de Nicolau al 64 y Escarone al 69 para el 4-3. Guerrero hizo el quinto tanto poblano al minuto 75 y Octavio Vial volvió a acercarse a los azulcremas para que Lupe Velázquez marcara el definitivo 6-4 al minuto 81, dándole el primer título de su historia al Puebla. José Iborra, Juan Ángel Pito Pérez, Filiberto Chivo Guerrero, Ramón Gato Sánchez, Bruno Rodolfi, Miguel Dumbo López II, Mario Cendejas, Eladio Bacheto, Arturo Chávez, Ricardo Alarcón y Lupe Velázquez fueron los 11 futbolistas que le dieron al Puebla su primer campeonato de Copa. Inmediatamente es subcampeón de la Liga del 44-45. Lo que pasa es que ese trofeo no está aquí porque empatamos el subcampeonato. El campeón fue España y el subcampeonato lo empatamos con el oro. Entonces era puntos. No había que si una liguilla, que si no sé qué, eran todos los equipos contra todos, primera y segunda vuelta. Era largo. Sí, o sea que había que tener consistencia y constancia desde el primer partido hasta el último. Y llegamos empatados en puntos, pero resulta que el oro nos ganó. Empatamos en Guadalajara y aquí nos ganó el oro. Entonces, por habernos ganado acá, a él le dieron el trofeo. Es el primer subcampeonato que gana el Puebla, por eso no está ese trofeo. Pero sí somos campeones de Copa, ganándole al América 6-4 en la Copa del 45. Para cerrar la primera campaña del Puebla, disputó el juego de campeón de campeones ante el club español y cayeron 3-0 para cerrar su participación en el primer año de existencia en el fútbol profesional. Tras ese fulgurante arranque, el equipo Puebla se ganó el apodo de Millonarios, que fue confirmado con las contrataciones del goleador Ricardo Changa Álvarez, el guardameta Guillermo Contreras y el extremo Enrique Pradere, que debutaron en un amistoso ante el Atlante con victoria para los camoteros por 5-1, con 4 anotaciones de la Changa, el flamante refuerzo. Ya para la temporada 45-46, el Puebla debutó con un triunfo por 8-0 ante el Marte en el Mirador, el 19 de agosto de 1945. Ricardo Changa Álvarez se estrenó como goleador en el quinto tanto del encuentro, y Enrique Taburete Pradere, quien marcó el octavo tanto del encuentro. El conjunto de la Franja terminó esa campaña con el tercer lugar en la tabla general con 38 puntos, solo detrás del Atlante, que cerró con 42 unidades, y el campeón Veracruz, que sumó 45 puntos para ceñirse su primera corona en la Liga Mayor. Durante la temporada, Eduardo Morilla dejó su cargo como entrenador y cedió el puesto a Eladio Bacheto, quien dirigió los últimos 7 partidos de la campaña. En la Copa, el Puebla cayó 1-2 ante el ADO en tiempo extra y quedó eliminado en la ronda de cuartos de final para de esta manera dejar el título vacante tras el éxito del año anterior, y al cierre se da el cambio en la mesa directiva con Miguel Seco como presidente y Joaquín Díaz ahora como vicepresidente. Ven con toda tu familia a la Feria de Puebla, del 12 de abril al 12 de mayo, en el Centro Cívico Cultural 5 de Mayo, en la zona de Los Fuertes. Con tu entrada, disfruta de los shows Illusion on Ice, Tempo y Medieval Fights. Viaja por Puebla, Feria de Puebla 2019. Es momento de demostrar el gran talento que tienes. ¿Te gusta cantar o tocas algún instrumento? Vive Mejor te invita a participar en Vive tu Talento. Vive tu Talento. Envía un mensaje vía WhatsApp, máximo de 2 minutos, al 2224 88 29 82 y asiste a las audiciones que se realizarán en Puebla Comunicaciones. Demuestra de qué estás hecho. Consulta las bases en www.pueblatv.mx y en nuestras redes sociales. Los finalistas se presentarán en la Feria de Puebla el 4, 5, 11 y 12 de mayo. En Vive Mejor, vive tu talento. ¿Qué
¿Qué pasó, mis pipopes? Yo soy Gabo Galleta y esto que están a punto de ver es un esfuerzo de Puebla TV que les va a contar leyendas, datos curiosos, dónde comer, dónde turistear, dónde pasear, en general casi cualquier cosa que nos identifique como poblanos, las piezas poblanas perfectas que somos y usualmente no pensamos, como por ejemplo, ¿alguna vez se habían preguntado qué onda con este monumento? Vamos a comenzar hablando de la reina Isabel, quien podría creerse la fundadora de Puebla, ya que en ese tiempo la Real Audiencia y los cancilleres de su majestad fundaron la ciudad de Puebla en nombre de su majestad. Además de que todas las cartas que dan legalidad a la fundación de Puebla llevan su firma. Pero, en realidad, todos estos documentos llevan su firma porque ella fungió de regente en ausencia de su esposo, el emperador Carlos V, rey de España. Además de que para cuando dichos documentos llegaron a México, Puebla ya llevaba fundada medio año. Así que podemos considerar a la reina Isabel de Portugal colaboradora de la fundación de Puebla, más no fundadora. Quédate sintonizado para no perderte más datos como este aquí en Puebla TV. Las mujeres que cada día con su esfuerzo, trabajo y dedicación sostienen y cuidan de los hogares mexicanos son ejemplo de empoderamiento y solidaridad social. No es posible imaginar la grandeza de nuestro país sin la labor de las madres mexicanas. Puebla TV las reconoce en su día. ¡Felicidades, mamá! Los fines de semana, los mejores conciertos los tenemos para ti. Los especiales musicales de Puebla TV llegan para ti los sábados y domingos. No te los puedes perder, solo por Puebla TV. La riqueza de México se puede apreciar en sus paisajes, en su gente y en sus tradiciones. Te invitamos a descubrirla y a darte una vuelta por México, por Puebla TV. Tras el retiro del delantero Ricardo Alarcón, el Puebla se hace de los servicios de otro futbolista pampero, Emilio Valdonedo, quien había sumado 20 goles con el Monterrey, y el peruano Leopoldo Quillones, proveniente del ADO. También se enfundó con la camiseta de la franja. El nuevo atacante, Emilio Valdonedo, debutó con 2 anotaciones ante el Atlante en la campaña 46-47. El encuentro se realizó el 18 de agosto de 1946 con un triunfo para los azulgrana por 3-5 en el Mirador, con triplete de Horacio Casarín. El entrenador español Manuel López Travieso, ex asesor del Athletic Club de Bilbao, se hizo cargo del equipo durante la temporada en sustitución de Bacheto, y el conjunto enfranjado culminó en el 4º puesto de la tabla con 35 puntos, detrás del Veracruz con 38, León 41 y el campeón Atlante, que logró su primer título en Primera División con 48 unidades. El equipo camotero se dio el gusto de jugar su primer amistoso internacional ante el Racing de Avellaneda, que terminó con un empate a 2 goles el 23 de enero de 1947 en el Estadio Olímpico del Distrito Federal. Las anotaciones del Puebla estuvieron a cargo de Lupe Velázquez y Eladio Bacheto. El Puebla llegó a la campaña 47-48 con algunos cambios sobre la marcha. González Gatica dirigió los primeros 5 partidos de la campaña con saldo de 4 victorias y 1 derrota. Emilio Valdonedo
Guerrero jugó solo el primer encuentro de la campaña y Martín Cuburu llegó para cubrir la plaza del atacante argentino junto a sus hermanos José Antonio y Samuel. El Chapela Cuburu, qué jugadorazo. Una clase impresionante para jugar ese tipo. Eran los Cuburu de Orizaba. Toño, el perro, que le decían que en la defensa era un perro, por eso se le pusieron el perro. El Chapela, que era Ismael, Chapela Cuburu, y otro hermano que fue muy efímero, habrá jugado 2-3 partidos. Ese Chapela me gustaba mucho porque era un gran constructor de juego. No hacía muchos goles, pero los hacía a la changa. Él tenía que darle balones al otro. José Iborra salió del retiro y jugó un par de partidos en la campaña por la lesión del titular Guillermo Contreras. Además se dio el debut del canterano Antonio el Burro Figueroa y el entrenador español sumó a un par de delanteros, Manolo Martínez y Nicolás Viar. Los camoteros concluyeron de nuevo en el cuarto puesto con 35 puntos, empatado con el Atlas y a uno del campeón León y el Oro, que sumaron 36 unidades. Ambos conjuntos decidieron el título en una serie de desempate que se llevó el cuadro Esmeralda para sumar su primera corona. El Puebla ligó su tercera campaña consecutiva en el cuarto lugar de la tabla general. La temporada 48-49 la terminaron con 32 puntos, detrás del Atlas y Chivas, que sumaron 38 unidades, y el bicampeón León, que se quedó con su segundo título con 39 puntos, y se convirtió en el primer campeonísimo al adueñarse de la Copa en el mismo año. Durante esa campaña, el Puebla jugó sus primeros partidos en el extranjero. El equipo camotero organizó una gira por Centroamérica, 4 partidos en Honduras y 2 en El Salvador, con saldo de 5 victorias y un empate. Con el Gordo González Gatica como entrenador, la franja juega el 30 de enero de 1949 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, ante el Club Motagua, y el duelo terminó con un empate a 2 goles con anotaciones de Ricardo Changa Álvarez y Nico Viar. Posteriormente, el equipo camotero enfrentó a la Argentina y lo derrotó por 3-0. El Puebla sumó otras 2 victorias en Honduras y en El Salvador registró otros 2 triunfos para regresar a casa de manera triunfal. Tras su eliminación en la Copa México y ya con Eduardo Morilla como entrenador, el equipo camotero se embarcó en otra gira internacional y por invitación del gobierno ecuatoriano participan en una serie de partidos a beneficio de los damnificados por los sismos. El equipo mexicano juega 7 partidos con saldo de 6 victorias y un empate. Con algunas complicaciones económicas para poder completar los viáticos, el equipo tuvo que compartir carteles en funciones de box y un evento taurino. La experiencia ecuatoriana la completaron con triunfos ante la selección de Quito por 3-2, con el Emelec por 4-3 y ante el Club Panamá por 2-0. Esto es muy especial porque hay en el año 49 hay un desastre en el Ecuador, en Quito y en Honduras, en toda esa región, con un temblor devastador. Entonces se organizan varios torneos de fútbol donde invitan a equipos mexicanos. El único que asiste es Puebla. Puebla va a jugar a Quito, Ecuador. Ahí tienes esos pergaminos de allá arriba, son constancias de ello. Esa medalla es de Galo Plaza. Es una medalla que pocos gobiernos dan a algún equipo o algún personaje benefactor. Esa es. Esta medallita también es del escudo del Ecuador, con el que condecoran al Puebla, para que lo pueda incluso utilizar si quiere en el uniforme. Ahí está la constancia en ese pergamino. Ahí lo están dando al Puebla Fútbol Club, no sé qué, el escudo de la República. No gana el torneo el Puebla, desde luego, pero regresa invicto. Y entonces también a todos esos que fueron a apoyar, Evita Perón les regala un balón. Es justamente en esa gira que se enfrenta contra varios equipos hasta argentinos que fueron allí.
Por eso es que Evita manda el balón a todos los participantes. Eran 6 nada más, pero bueno, les da su baloncito. Esa es una etapa pues muy especial, porque resulta que el regreso, cuando regresan, el avión se descompone. No sé qué pasa a la altura de Oaxaca, por ahí pasando Oaxaca, que tiene que hacer un aterrizaje forzoso en una de las carreteras. Y ahí están, hay fotos, yo tengo muchas fotos de eso. Aterriza, bueno, no está la toma del aterrizaje, pero sí, después saliendo de ahí todos los jugadores, mi papá, González Cobian, algunos directivos que habían ido, González Gatica llevaba el equipo ese, que después lo tenemos nosotros para subir a la primera división. ¿Sí? En la temporada 49-50, el Puebla bajó su rendimiento y terminó la campaña por primera vez con más derrotas que triunfos, por lo que cerró en el 7º puesto con 25 puntos, lejos del Veracruz, que logró su segundo campeonato con 39 unidades. En esa campaña, Ricardo La Changa Álvarez anotó su último gol con la camiseta enfranjada el 21 de mayo en la victoria por 2-0 ante el Asturias en el Parque Vista Alegre. Martín Bantolrà, la gran figura del Barcelona que arribó a México en la gira del equipo catalán en 1937 y pasó buenos momentos con el Atlante, llegó para dirigir al Puebla a mitad de la campaña pasada en sustitución de Morilla y arrancó la temporada 50-51, que no distó mucho del anterior. El equipo camotero sumó 21 puntos por debajo de las 30 unidades que dieron el título al Atlas, único campeonato de liga para los zorros hasta el día de hoy. Lo más destacado de ese año fue la celebración del primer juego internacional en el Parque El Mirador. El Puebla recibió al San Lorenzo de Almagro en un partido que se realizó el 21 de enero de 1951 y que terminó con un triunfo para los argentinos por un contundente 4-1. El refuerzo peruano Grimaldo González marcó el único tanto para la franja y como recuerdo está el regreso del maestro Bantolrà, que tuvo algunos minutos a sus 44 años. Ese año se retiró Ricardo La Changa Álvarez con un merecido homenaje del Puebla, pues el delantero se mantiene hasta la fecha como el máximo romperredes del equipo camotero con 87 goles. El Puebla era un equipo consolidado y reconocido en la Liga Mexicana, peleando en la parte alta de la tabla y siempre en busca de campeonatos, aunque todo esto cambiaría en la década que estaba comenzando.